en el capítulo número 13 de Mateo. Mateo capítulo 13. ¿Se escucha? Vale. Capítulo número 13 de Mateo. Se me ha dado el privilegio de compartir con ustedes esta tarde-noche, y creo que la última vez que me tocó compartir con ustedes me comprometí a hablar de esto. Creo que no se acuerdan, pero yo sí me acordaba, así que voy a compartir. Vamos a leer los versículos, del 1 al 9, primero, y posteriormente del 18 al 23. ¿Lo tenemos, hermanos? Mateo 13. Dice la palabra del Señor: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad en la tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál al 100, cuál al 60, y cuál al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Dice el 18: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Oremos. Padre, Señor y buen Dios, que estás en el cielo, que estás en todo lugar y que estás en nosotros a través de tu Espíritu Santo, te queremos agradecer por absolutamente todo lo que nos das, por lo que no nos das, por lo que nos vas a dar y por lo que no nos vas a dar. Gracias. Gracias por aquellas situaciones complicadas en nuestra vida, y gracias por aquellas oraciones contestadas. Gracias por aquellas oraciones que no fueron contestadas. Gracias por absolutamente todo, mi Dios. Venimos ante ti reconociendo que somos pecadores y trayendo un corazón dispuesto, mi Dios, a que nos recuerden lo que tu palabra nos ha enseñado, lo que se nos ha olvidado, o a que nos enseñes algo nuevo, mi Dios, que tu Espíritu Santo quiere que sepamos. Te rogamos que sea tu Espíritu Santo quien esté tomando el control de principio a fin en la enseñanza, que no sea mi carne, sino que sea tu Espíritu el que lleve la palabra y lo que quiere que aprendamos, entendamos, recordemos o corrijamos. Mi Dios, nos presentamos ante ti, reconociendo nuestra humana debilidad y reconociendo que tu voluntad, reconociendo que tu sabiduría es mucho más de lo que nosotros podamos pensar. Y Dios, gracias por absolutamente todo. Nos disponemos en este momento, y que sea tu Espíritu Santo quien disponga nuestros corazones y quien nos enseñe. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. En cierta ocasión, y lo que me motivó a hablar de esto, del capítulo número 13 de Mateo, fue
el haber escuchado en más de alguna ocasión la explicación que se da del discurso de esta parábola, porque de hecho la parábola se repite en 3 de los 4 evangelios, se repite como pasaje paralelo en Marcos del 4:1 al 20 y en Lucas del 8:4 al 15, capítulo 8, versículos 4 al 15. Se repite y realmente no hay mayor discusión respecto de lo que dicen, es bastante similar, pero me llama mucho la atención que hay una explicación más o menos estandarizada de qué es lo que está hablando Cristo. Y me llama la atención eso porque ya Cristo dio la explicación. Entonces vámonos ya para la casa. No, la explicación que da Jesús es bastante torcida y vamos a hablar respecto de esos puntos. Primeramente, se dice o se ha tematizado que Jesús tiene 5 grandes discursos, entre ellos este que es el discurso de las parábolas, se reconoce, o el discurso de las parábolas, porque inicia con la parábola del sembrador y después hay una serie de parábolas. Ahora, ¿qué es una parábola? Yo creo que ya todos saben, pero vamos a hablar de lo que ya saben. Una parábola es una historia o una narración que sirve como comparación o semejanza para establecer una verdad importante. Esta historia no es una historia verídica o una anécdota, es una historia inventada. O una narración, podríamos decir un cuento, que sirve o que tiene como finalidad establecer una semejanza entre la verdad que se quiere decir y el ejemplo que se está poniendo. Ahora, respecto de esta parábola, he escuchado muchas personas, muchos autores que dicen que se refiere a la época de la iglesia y que Jesús está hablando del futuro y que Jesús está viendo a la iglesia, y no necesariamente hay que entender que la parábola del sembrador se refiere a la época de la iglesia. De hecho, el tema principal de la parábola del sembrador no es la iglesia. Y tenemos que irnos sacando de la mente muchas veces que nosotros somos el centro de las cosas. Yo creo que yo soy bien repetitivo en ese aspecto de que el tema central de la Biblia es la gloria de Dios. Y eso es algo que siempre debe impregnar cada vez que leamos la Biblia y que tratemos de entender a qué se está refiriendo. Ahora, podríamos observar que refiere bastante o hace bastante referencia a la naturaleza de las personas como tal a la hora de recibir o que se haga llegar la palabra, que se haga llegar lo que Dios quiere que escuchemos. Es importante que ahorita estoy haciendo como un poco amplio porque vamos a ir cerrando estos temas. Digo, por ejemplo, que lo que Dios quiere que sepamos. En un primer momento, si hablamos del mundo, ¿qué es lo que quiere Dios que el mundo sepa? ¿Cuál es la noticia que quiere actualmente Dios que el mundo sepa? El Evangelio. En este momento, o en el momento que estábamos hablando, que está sucediendo esto, ¿qué era lo que Jesús estaba enseñando? El Evangelio, el reino. Que el reino se había acercado. Y posteriormente, después justamente de este discurso, si sigue leyendo usted en su casa, va a observar que después de esto hay una transición donde los judíos rechazan a Jesús. Pero en este momento todavía no se ha observado ese rechazo, por lo tanto, se hace referencia al Evangelio del Reino. Ahora, el punto esencial a la hora de hablar de la parábola del sembrador
es el símil entre el mensaje traído por Jesús, el mensaje llevado por los mensajeros, podríamos decir, y cómo es recibido o percibido por las personas. Y vamos a hablar en un primer momento por las personas. Ahora, demos lectura para iniciar. En la introducción dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Nos ubica en un lugar, en un momento del tiempo, en un espacio en el tiempo, en un espacio, y se juntó mucha gente, dice el 2. Y entrando él en la barca, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Me llama la atención cómo inicia Mateo, porque esto no hacen tanta introducción los otros evangelios. Pero esta introducción de Mateo, como tal, vemos que es la realidad de lo que va a hablar Jesús. ¿Por qué es la realidad de lo que va a hablar Jesús? Salió Jesús de la casa. Veamos qué dice el 3 en su parte B. He aquí el sembrador salió a sembrar. Jesús no salió a ver quiénes habían venido. Jesús no salió a pedir likes, ¿verdad? Jesús no salió a recoger el impuesto de la ofrenda o lo que sea. No, Jesús salió con un enfoque, una mentalidad, y era llevar un mensaje. De la misma manera que el sembrador sale a realizar su labor. ¿Cuál es la labor del sembrador? Sembrar. Por eso es que se ve, por eso me encanta cómo lo dice Mateo. Y dice, y se le juntó mucha gente. Vamos a leer más adelante, del 4 en adelante, que hay distintos tipos de situación en la que se encuentra la tierra. Ojo, es el mismo campo, no son campos diferentes. El sembrador salió a sembrar al mismo campo, pero dentro del mismo campo habían distintos tipos de situación en la que estaba la tierra. De la misma manera, habían muchas personas que estaban oyendo a Jesús, pero estaban en distintos tipos de situación. El hecho de que hubieran muchas personas oyendo a Jesús no implicaba que estaban en la misma situación. Como los predicadores cuando venimos y estamos los otros sentados del otro lado. No todos estamos en la misma situación. ¿Sí? Ahorita usted se me queda viendo, pero está pensando en que, ¿y si yo dejé los calzoncillos colgados? Y era el último, el que ando ahora, se me moja la reguera. Cualquier parecido con la realidad es coincidencia. Entonces vemos que podríamos decir, hay un adagio popular, cada cabeza es un mundo, refleja esta misma situación. Habían muchas personas oyendo, pero todas estaban en situación distinta. Y les habló muchas cosas por parábolas. La meta o el propósito principal y primario era ir a hablarles por parábolas. Y más adelante el escritor dice que efectivamente Jesús les tenía que hablar por parábolas. Estaba profetizado. Ahora, vamos a ver qué fue lo que les dijo. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. ¿Cuál era la labor del sembrador? Únicamente
esparcir la semilla. Esparcir la semilla. Podríamos decir, la labor del sembrador también es cuidarla. Pero puede hacer el sembrador, puede obligar a la semilla a que crezca. Y pues si se puede obligar, si alguno cree, enséñeme, porque a mí el frijolito que le ponían en la escuela a uno para que lo sembrara, se me moría. Es que yo podía poner 5 y los 5 se morían. Malísima. El sembrador no lo puede hacer. No lo puede hacer. Tienen que pasar muchas circunstancias para que eso ocurra. Exactamente, es un proceso que requiere muchas cosas. Ahora, ¿qué pasó mientras sembraba? Bueno, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto al 100, cual 60, y cual al 30 por 1. El que tiene oídos para oír, oiga. Previo a explicar, porque pues ya lo explica Jesús y es como donde nos vamos a guiar. Identificamos primeramente que está la labor del sembrador. Podemos hacernos la idea de qué es lo que está ocurriendo. Los judíos entendían muy bien. Yo creo que muy pocos de nosotros hemos ido al campo. Y otro poco más, poquito, otro grupo más pequeño ha sembrado, a excepción de los frijolitos que se me murieron a mí, ¿verdad? Pero de donde no se siembra o no se esparce la semilla en cualquier parte. De hecho, previo a poder esparcir la semilla, la tierra se prepara. La tierra se prepara, normalmente es entendido que se realizan surcos en la tierra con el fin de aflojar la tierra para que la semilla pueda ser recibida. Si me equivoco y usted ha trabajado la tierra, corrija, porque yo no le he trabajado. Y no me ponga a trabajarla porque si no quiere que se le arruine la cosecha. No va a tener milpa. Entonces, tiene que caer en una determinada parte. Pero hay espacios entre cada surco, entiendo yo, para que uno pueda extenderse la raíz, porque no va a poner las plantas, entiendo que depende de cada planta, es la distancia que tienen que tener entre ellas. Entonces siempre hay un espacio para que se pueda caminar. Ahora, también alrededor, y se dice que alrededor de la parte donde se está sembrando, pues está el camino de donde pueden llegar las máquinas, pueden llevar los animales si el arado es a través de animales, o si el arado es por personas, donde llegan las personas. Estos caminos, que normalmente son de uso continuo, al ser comúnmente utilizados para esto, la tierra en esas partes está un poco más aplastada, digamos, compacta. No sé si en algún momento ustedes han visto, tal vez no en el campo, pero en zonas donde hay monte bien grande, en buen salvadoreño, que hay caminitos, que de tanto que pasa la gente, ya no creció planta, ya no creció el zacate. ¿Por qué? Porque la tierra está muy compactada, que las plantas obviamente crecen alrededor de ese camino.
¿Ok? Vamos a tener eso en mente. Posteriormente, en el mismo campo del que estamos hablando, también en la tierra suele haber, cuando no se ha escarbado tan profundamente, suelen haber piedras o rocas por debajo de la misma. De igual manera, suele haber maleza que puede llegar a crecer alrededor de los sembradíos. ¿Por qué? Porque pues la tierra se ha nutrido, porque la tierra se ha preparado para que reciba otro tipo de planta. Entonces, con esto en mente, lo que lo conocían muy bien los judíos, probablemente nosotros migueleños no lo conozcamos tan bien, pero fue la ejemplificación que Jesús utilizó como algo que día a día lo veían. Ahora, Jesús viene y dice, esto es una verdad y se las explico a través de esto. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue? La gente lo comprendió, la gente entendió abiertamente esto que les estaba explicando. No, ni nosotros lo hubiéramos entendido probablemente. Si ahorita yo les estoy explicando y ni yo lo entiendo, ni ustedes, tal vez los que han sembrado. Pero, ¿por qué utilizó Jesús este ejemplo? Que probablemente podía ser entendido o podía no ser entendido. ¿Cuál era la naturaleza o la razón de ser? Bueno, la naturaleza primeramente de que Jesús hablara por parábolas era en primer lugar, que se había profetizado. Que el 13:14 dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. La intención principal, como repito, de una parábola era hacer llegar una verdad. Pero esta verdad se había ocultado. Dicen en inglés, in plain sight. O sea, enfrente de ustedes. Jesús les puso enfrente una verdad, pero ejemplificada. Y de igual manera no lo iban a entender. Eso es como cuando a las personas, iba a decir a las mujeres, pero no, hay mujeres que saben de fútbol. Pero cuando usted le está explicando a alguien que no sabe de fútbol, ¿qué es la posición adelantada? El gol le va a decir. No es que estaba adelantado. ¿Y por qué estaba adelantado? Y usted le empieza a tratar de explicar y lo dejó peor quizás que como cuando le preguntó. O como cuando las mujeres, dándole vuelta, intentan explicarle por qué se echan una cosa primero en la cara, después otra, y después otra para el color, y después otra para quitar ese color anterior. No lo va a entender. Sin embargo, entre ellas yo estoy seguro que lo entienden. Y algunos hombres que maquillan también. Pero se puede, aunque se lo ejemplifiquen, no lo va a lograr entender hasta que lo pongan a hacerlo. Así es que si usted quiere, busque clases de maquillaje. Pero esa es la situación. Jesús o Dios mismo les ejemplifica una verdad que ellos, pese a que se los expliquen, como se los expliquen, no lo iban a entender. Ahora, Jesús les dice, miren a ustedes, les dice a los discípulos, a ustedes
se les va a dar la oportunidad. A ustedes se les da la oportunidad de que puedan entender esta situación. Y a nosotros también se nos da la oportunidad. Y fíjense que me llama tanto la atención, y por eso les decía, se los ponen enfrente, que Jesús lo explica. Pero leía varios autores, entre ellos muy reconocidos, J. Vernon McGee, que a mí me gustan mucho, y a John MacArthur. Pero aquí, a pesar de que Jesús lo había explicado, no lo entendieron. No lo entendieron. Ahora, probablemente, como se nos ha enseñado y hemos venido replicando, y me llama la atención que justamente después de que yo hice referencia a algo que fue a la semilla que cayó entre espinos, el hermano Will, creo que en el siguiente culto, hizo referencia justamente a este tema. Así es que creo que lo andan fresquito. Creo yo. No, nadie lo anda fresquito. Nadie se acuerda qué dijo. Yo sí me acordé. La enseñanza común y normal, y que de hecho, si mal no recuerdo, también aquí desde este púlpito se enseñó de esa manera, o al menos a mí allá me lo enseñaron en la escuela bíblica de esa manera, es que el único salvo era el que sí dio fruto, y que los otros grupos no eran salvos. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a iniciar con la explicación que dio Jesús. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Jesús les dice, bueno, les voy a explicar en qué consistió la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Jesús va a empezar a desglosar, ¿verdad? Tenemos el grupo de personas. Tengan en mente a todo aquel grupo de personas que estaba en la playa escuchando el mensaje de Jesús. Y dice Jesús, bueno, este es un grupo de personas en el que alguno oye la palabra. Primer requisito en todos los que vamos a ver, en todos los tipos en todas las partes de aquel campo, los tipos de tierra en aquel campo. Oye, ¿qué quiere decir esto? Incluye a todas las personas a las que se les ha hecho llegar la semilla. Es decir, que el mensaje, la palabra. Y por eso les decía yo que en ese momento, y utiliza bien claramente la palabra del reino. Jesús estaba hablando en primer momento del evangelio del reino. Sin embargo, la idea principal es cómo va a ser percibida o recibida o no recibida por parte de las personas. Jesús les estaba ejemplificando cómo iba a ser la recepción de su palabra, ya sea entregada por Jesús o por cualquiera de los mensajeros. Y entiéndase, cualquiera de los mensajeros, los discípulos y usted y yo. En el momento en que usted sale y predique el evangelio como lo hace todos los días, que estoy seguro, usted es un sembrador en ese momento. Usted está esparciendo la semilla. Dice, cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende. Busquen los otros 3 versos paralelos, si cambiaba, y en los 3 dice, y no la entiende. Entonces, me pregunté yo, ¿qué tipo de entendimiento
debe tener la persona. ¿Qué tipo de entendimiento? Bueno, en primer momento o en la primera situación hablamos de que no existe primero la voluntad de recibir. Recordemos que la tierra de la que estamos hablando es una tierra compacta. Dice junto al camino. O sea, no es la tierra que estaba dispuesta para sembrar. Entonces, no existe la voluntad, pero también refiere a aquellas personas que están entenebrecidos. Y decidí utilizar esa palabra. Podemos ir en un primer momento al Salmo, si quiere puede moverse, si no, pues yo lo leo, el Salmo 53 del 1 al 4. Dice el Salmo 53, haciendo referencia a un tipo de personas, el salmista dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dejémoslo solo eso. Después habla de la corrupción del hombre y sigue refiriéndose a eso. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Quién es este tipo de persona? Bueno, no necesariamente, tenemos que entender que no necesariamente, ni únicamente habla del pecador inmoral. ¿Por qué? Porque Romanos 1 nos amplía este pliego de personas que no tienen la voluntad, el deseo de entender o de creer en el mensaje llevado. Dice, podemos leer Romanos 1 del 19 al 22, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Cómo Pablo utiliza esta idea del razonamiento, del entendimiento de las personas? Entonces, ¿cómo podemos conceptualizar en este momento entender? Entender, entonces, es aquella voluntad de que la información percibida se va a comprender de una forma determinada. Hablemoslo en español. Usted viene y le predica el evangelio a una persona. Se le dice, mire, usted no tiene que hacer nada para ser salvo. Todo lo hizo Cristo en la cruz. Usted es salvo ahora y para siempre si usted pone la fe en ese sacrificio. Y no importa lo que haga, usted siempre va a ser salvo. La respuesta es, pueden haber muchas respuestas, un pliego de respuestas. Y puede percibirlo de, entonces ustedes son libertinos. Puede percibirlo y decir, y entonces lo que yo hago, ¿qué? Puede percibirlo de otra manera, sí, pero hay que hacer obras. Y puede percibirlo como algunos autores que vamos a hablar más adelante, sí, pero hay que dar fruto. Y sin fruto no es verdaderamente santo. Entonces puede ser percibido de muchas maneras. Claro, si la persona puso la fe en Cristo, aunque en algún momento, y lo vamos a ver más adelante, pueda llegar hasta apostatar de la fe,
dentro de la confusión como creyente, como ser humano, pecador, puede llegar a ese punto y que muy probablemente Dios va a tratar fuertemente con él. Y digo muy probablemente que es seguro. Esa percepción o esa errónea idea que se puede hacer hace que la gente no ponga la fe. Y en el momento en que no pone la fe en Cristo, en el mensaje, que no cree el mensaje, es ese momento que dice, Jesús no la entiende. Oyeron, percibieron con los sentidos, pero el ejercicio de esa información percibida no se cumple, que es verdaderamente creer en ese mensaje. Entonces tiene la información, esta información llega y como no hace el ejercicio de fe, dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Él le predicó el evangelio, pero viene otro pastor y le dice, es que usted debe cumplir ciertos sacramentos, es que usted debe bautizarse, es que usted debe dar diezmo, es que usted debe de venir a la iglesia, si no, no es salvo. Y fíjense que me genera tanto pesar de que los autores que yo le he mencionado, que pues yo podría considerar que son salvos, y en general leo bien seguido a muchos calvinistas, que probablemente son salvos, son herramientas muchas veces del mal para que otras personas no se salven. ¿De qué manera? Agregando, poniendo requisitos, adulterando y alterando la Biblia. Y cuando llega el mensaje, es arrebatado por esta cúmulo, cantidad de mensajes que han llegado, que no les permiten entender el mensaje. A ese se refiere el que fue sembrado junto al camino. Entonces, ¿qué pasa? Si no puso la fe en el mensaje, en este caso, podríamos hablar aplicándolo actualmente al evangelio, no es salvo. No es salvo. Y es el único de la lista que vamos a encontrar al que se refiere que no es salvo. Y ya vamos a ver por qué. Y vamos a ver ejemplos, fíjense. Vamos a ver ejemplos. El segundo, el versículo 20, el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ahora, en este caso, de nuevo vemos a una persona que oye, vemos que se va a repetir, como les digo, oye, cada vez la semilla llegó. Ahora, creo que Lucas hace referencia a que creen por algún tiempo. Entonces, debemos entender que estas personas que simbolizan a la tierra que estaba con piedras, con pedregales, sí pusieron la fe, o sea, sí recibieron la palabra, no solo la percibieron con los sentidos, sino que ejercitaron la fe, a tal grado que dice, dice el 5, brotó pronto. Vemos que muchas personas, incluidos muchas veces nosotros, allá póngase usted en la tierra que corresponde, ¿verdad? Recibimos el evangelio, nos alegra mucho haber entendido y saber que somos salvos por la gracia, por la fe sola en Cristo solamente, en el sacrificio de Cristo.
Pero ese gozo, al venir las situaciones complicadas, hace que nos apartemos. Hermano, pero es que si se aparta, es que nunca fue sano. Veamos un ejemplo de un sujeto que se apartó al venir las tribulaciones. Nuestro hermano Juan Marcos, en Hechos 15 del 37 al 39, por el tiempo tal vez vamos a correr un poquito. Juan Marcos deja a Pablo y a Bernabé. ¿Cuándo? Cuando la cosa se pone difícil. Y Pablo se pelea con Bernabé y le dice, no quiero que Juan Marcos nos acompañe porque nos abandonó. ¿Era Juan Marcos un creyente? Claro que sí. Claro que sí. Pero, ¿qué pasó con la raíz de Juan Marcos? Imagínense, o sea, él había ido era un joven que había ido a un viaje misionero con Pablo y Bernabé. Dos que no eran sencillos, le diré. Estaba motivado, estaba animado, pero cuando llegaron las circunstancias difíciles, lo abandonó. No era salvo Juan Marcos por eso. No, claro que era salvo. Pero su raíz estaba floja. Posteriormente vemos que con Bernabé hacen un trabajo misionero tremendo. Pero vemos que existen ejemplos que Dios nos da respecto de esa situación. Posteriormente, y para ir avanzando rapidito, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace, ¿qué? Infructuosa. No es que no nace, no es que la palabra no es recibida y entendida, es que no lleva fruto. Quien no es planta, es lógico que no puede llevar fruto. Es lógico que no puede llevar fruto. Ahora, ¿por qué es presumible que la que está entre espinos es que ha creído? Bueno, porque creció. Porque creció. Veamos cómo hace referencia Lucas. Dice Lucas 8 en su verso 7. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. ¿Ok? Entonces, la semilla sí brotó, sí creció la planta. Entonces, debemos entender que esa semilla sí fue creída. La palabra fue creída. Pero, ¿qué pasó con esa palabra? Bueno, los afanes, en otro verso paralelo dice, los engaños de este siglo la ahogaron. Creo que ahí estamos muchos de nosotros, ¿verdad? ¿Qué afanes tiene usted? ¿El vestuario, el techo, la comida? Jesús dijo, por nada estéis afanosos, que habéis de comer, que habéis de vestir. ¿O es que le afana el internet, el celular, la tarjeta de crédito, el trabajo, los hijos, los papás? ¿Qué le afana? ¿Qué hacen estos afanes? Porque es importante identificar qué dice Jesús respecto. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. ¿Qué le está haciendo infructuoso? Si acaso, porque yo pienso que aquí el 99.9% están produciendo el 100 por 1, ¿verdad?
Y solo yo aquí enfrente estoy peleando con los afanes. ¿Qué le está haciendo infructuoso a usted? Tenemos ejemplos, yo sé que ustedes no son el ejemplo, pero la Biblia nos pone un ejemplo. Nos pone en 2 de Timoteo 4:10 a nuestro queridísimo hermano Demas. Dice Pablo, todos me han abandonado. Y Demas se fue amando más las riquezas. ¿Era Demas salvo? Claro que sí. Pero ¿qué pasaba? El engaño de las riquezas había ahogado lo fructífero que podía ser Demas. Entonces vemos que la Biblia, por cuestión de tiempo, la Biblia no esconde que cómo podemos llegar a ser los creyentes. Incluso hay ejemplos más groseros y más fuertes puestos por la Biblia. Tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento, claro que sí. Tenemos el ejemplo de Lot, que amaba las riquezas, y podemos señalar muchísimo. Ahora, la Biblia no es ajena a nuestra humana debilidad, pero Dios nos anima, no solo a que no dejemos de enseñar el Evangelio, de predicar el Evangelio, independientemente de si nos dicen, y vos me estás enseñando a mí, y vos me estás predicando el Evangelio, o independientemente de que le digan, no, yo no creo en nada, independientemente de las circunstancias que lo rodeen. El sembrador, ustedes se fijan, el sembrador no dejó de sembrar, él salió a sembrar. Porque la palabra nunca regresa vacía. ¿Cómo sabemos esto? Porque el 23 cierra y dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Hasta ahí? No. Y da fruto. Entonces tenemos que entender, todos oyeron, solo 3 entendieron y solo 1 dio fruto. Dentro de este 1 de tierra que dio fruto, se produjo al 100, al 60 y al 30 por 1. La tierra fue súper productiva. Ahora, la meta o la idea es que si estamos como Juan Marcos, viéndonos a nosotros como la tierra, si estamos como Juan Marcos, podemos ser Juan Marcos después de haber huido. Podemos ser el Juan Marcos del futuro. Si está siendo ahogado por las riquezas, por los afanes, por las riquezas, yo creo que muchos están siendo ahogados por las riquezas. Como Rico McPato. ¿No conocen a Rico McPato ustedes? No lo conocen. Ah, bueno, sí lo conocen, ven como se tiraba la montaña de dinero, de monedas de oro. Los que no lo conocen, allá, busquen ahí en el TikTok, Rico McPato, y ahí van a ver. Si estamos siendo ahogados por distintas circunstancias, sepamos que nuestra idea, nuestra finalidad, nuestra visión debe ser la producción. Esa debe de ser. No, si no tiene raíz fuerte, el hermano Will a cada rato constantemente está haciendo el llamado para poder entrar al estudio bíblico y fortalecer la raíz para ser de los que llevan fruto. Porque ya más adelante en Juan hay otro ejemplo que dice Jesús que aquellos pámpanos que no llevan fruto, ¿qué va a pasar con ellos?
van a ser cortados. No es que va a perder la salvación. No es que va a perder la salvación. Ese es el menor de nuestros problemas, perder la salvación. Porque eso no va a ocurrir bajo ninguna circunstancia. Pero sí, una vida que muchas veces llevamos, una vida miserable, es por causa de esa situación. Pero el que lleva fruto va a ser limpiado y va a llevar más. Entonces, espero se sientan animados como yo me sentí. Uno, a seguir predicando el Evangelio independientemente de cómo caiga la tierra. Y dos, a poder llevar el fruto, a poder darle el espacio al Espíritu Santo para poder llevar fruto. Y si pues no estaba claro en algún momento que cuáles de estos eran salvos y ahora lo entendió o ahora se acordó, pues ya lo puede enseñar, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. Vamos ahora. Padre, Señor y buen Dios, gracias porque nos has recordado, porque nos has enseñado